invitado el doctor José María Saccheri, hijo de Carlos Saccheri, el gran intelectual que fuera asesinado cobardemente por el ERP 22 de agosto, el 22 de diciembre de 1974, cercana a la fecha navideña. Doctor Saccheri, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación y por poder recordar la figura de papá a pocos días de haberse cumplido un nuevo aniversario de su muerte. ¿Qué nos puede decir a nosotros los jóvenes que no tuvimos la suerte de conocerlo al profesor Saccheri, ni tampoco, lamentablemente, tenemos la suerte de leerlo, ya que sus obras son muy difíciles de conseguir? Lo primero que podríamos decir en este orden de la pregunta es que él dedicó su vida a los jóvenes, a la juventud y a la juventud argentina en particular. Dedicó su vida, podríamos decir que a la iglesia, a la patria y a su familia, pero especialmente a la docencia y a la docencia en particular universitaria. En los años en que él dio su vida había muchos jóvenes que estaban realmente confundidos a tal punto que en orden de la libertad humana mataban. Es decir, la guerrilla, que lamentablemente hoy se ve como que hubiese nacido de un repollo en marzo del 76, tiene sus principios en la Argentina desde 1959, 1960. La Revolución Cubana, Básicamente con el triunfo de la Revolución Cubana. ¿Qué significó la publicación de la Iglesia Clandestina? Recordemos que también había conflictos en la Iglesia a nivel mundial con la teología de la liberación, con el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Bueno, la publicación de la Iglesia Clandestina, que es un libro que sale a la luz en 1970, y es la recopilación de artículos publicados a lo largo de 1969, tiene repercusiones enormes. La familia, nosotros en concreto y los amigos más cercanos, estamos ciertos de que eso fue lo que produjo su condena a muerte. En la Iglesia Clandestina, papá explicaba, es un libro agotado ya hace muchos años. Lamentablemente sí. Pero en la Iglesia Clandestina él denunciaba lo que era la infiltración marxista dentro de la Iglesia Católica. El entrismo. No, el entrismo es un fenómeno distinto. El entrismo es un fenómeno político que no tiene, es decir, tiene algunos elementos comunes con lo que es la infiltración marxista dentro de la Iglesia Católica. La infiltración marxista dentro de la Iglesia Católica había empezado ya antes incluso de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial es del año 39. Había agentes y espías soviéticos y de distintas nacionalidades que entraban en los seminarios básicamente católicos, pero también algunos no católicos, cristianos no católicos, para tratar de entender el fenómeno y para tratar de hacer lo que podríamos llamar carrera eclesiástica y tratar de corromper a la iglesia desde adentro. Y a su padre lo mataron en época democrática. Igual ningún crimen es justificado, pero menos en época democrática. A papá lo mataron el 22 de diciembre del 74 en pleno gobierno de Isabel Martínez de Perón. Perón había triunfado en las elecciones del 73, de septiembre del 73, con un 62% de los votos, y sin embargo distintos grupos armados, ya sea montoneros, de los cuales hoy hay muchos en el poder, o el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y otros grupos un poco más pequeños, como era este que lo mató a él, el ERP 22 de agosto, en conmemoración de los sucesos del relevo de Rauch. Sí, el nombre es en recordación de la muerte de 16 guerrilleros que fueron detenidos en el momento en que se fugaban después de dar muerte a un ayudante del Servicio Penitenciario Federal que se llamaba Valenzuela. Pero más allá del nombre en sí, lo que creo que es importante es rescatar la misión que asumía papá de tratar de iluminar a la gente joven y en muchísimos casos a los padres de familia, para que a su vez
se dieran cuenta de qué es lo que podía ocurrir con sus hijos, de que sus hijos muchas veces eran invitados a tomar las armas para buscar supuestamente un mundo más justo. En la realidad todos sabíamos, o muchos sabíamos, no todos, y después supimos con toda claridad que eso no era así. Había dos grandes imperios pugnando por el poder, por la hegemonía del poder mundial, el imperio soviético y el imperio americano. Y el imperio soviético, recordemos que eran años de la Guerra Fría, y como en la época de la Guerra Fría no se podían dar guerras abiertas, se daban guerras con lo que se llamaba guerras de guerrillas. Y allí se aplicaba el terrorismo, el mismo terrorismo que aplica Bin Laden o los grupos narcos colombianos o mexicanos, el mismo terrorismo. Se ponían bombas y morían chiquitos, morían peatones que iban caminando por la calle, morían sindicalistas asesinados, morían policías, morían empresarios, docentes. El caso de su padre, Saccheri, ¿es parecido al caso de Fernando Moreno Genta? Porque a los dos lo mataron por pregonar un espíritu nacionalista, un espíritu cristiano, incluso a Genta antes de ir a misa, su padre al salir de misa. Sí, pero más que se podría hablar de un espíritu nacional, sí, claramente, pero sobre todo el espíritu de la verdad, porque solo la verdad nos hará libres, como dicen. Tanto Genta como papá ponían su acento en la verdad y en que solamente la verdad iba a mostrar las cosas tal cual eran en ese momento. Y como había gente a la que no le interesaba que la verdad fuera develada y fuera mostrada y fuera enseñada, a esa gente le molestaba mucho tener como antagonistas de la palabra, nada más, porque papá nunca empuñó un arma y que yo sepa el profesor Genta tampoco. Sí, eran civiles, eran no estaban profesores, armados, no estaban de custodiados, eran intelectuales. Sí, eran intelectuales, pero que enseñaban y enseñaban es decir, cuáles eran los riesgos para la Argentina y para la Iglesia de lo que estaba sucediendo. Pero como no hay un efecto sin una causa, lamentablemente esa prédica de papá en la universidad fue escuchada por mucha gente, pero insuficiente como para frenar la guerrilla. Pero bueno, papá se dedicó a ilustrar a la sociedad argentina para evitar precisamente la violencia armada de aquella guerra que se daba en esos años.